observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Las noticias falsas, o más conocidas como fake news, consisten en un contenido pseudo-periodístico, difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación. Las noticias falsas están planificadas y se emiten con la intención deliberada de engañar, inducir al error, manipular decisiones, desprestigiar instituciones, personas o obtener algún rédito político. Lo que sí es una auténtica epidemia son las mentiras y las falsas noticias sobre el coronavirus que se propagan estos días por las redes. Aparentemente unos rumores en las redes sociales que hay un eventual paro de los distribuidores de gasolina. Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Adolf Hitler, tenía su frase de cabecera que era "miente, miente que algo quedará", y eso parece ser cierto y más que nunca ahora con las redes sociales. Noticias falsas, el pescado podrido digital. Las noticias falsas uno podría decir que existieron siempre. Ahora tienen este nombre más de moda como fake news. Genera un gran canibalismo en la ciudadanía, es decir, genera el odio. El trabajo no es combatir las noticias falsas, sino es generar sistemas confiables de información. En Facebook podés estar leyendo de la mejor universidad del mundo un paper de un académico que estudió 8 años ese asunto, o de un chanta que armó una cuenta para ganar plata. ¿Qué son las noticias falsas? Evidentemente el mundo ha cambiado muchísimo. En mi experiencia personal, por ejemplo, cuando empecé a hacer radio, no existía internet. No existía el teléfono celular, el aparato celular, no existían las redes sociales. Es decir, el mundo se fue, la información se fue por un lado democratizando, ampliando un panorama de ciudadanos sobre la base de la información, pero a su vez con sus riesgos. Bueno, uno de estos riesgos son las falsas noticias. Cuando uno habla de noticias falsas, podría decir que se trata de informaciones sobre la realidad que no son verdaderas, o que tienen errores, o que pueden llevar a interpretaciones erróneas, ¿no? Las noticias falsas uno podría decir que existieron siempre. Ahora tienen este nombre más de moda como fake news, pero el punto diferencial es que en nuestra sociedad, que es una sociedad digital, globalizada, se vinculan con dos grandes transformaciones, ¿no? Por un lado, porque un creciente cuestionamiento del rol de los medios y los periodistas, que son los productores de noticias autorizados o avalados. Y por otro, la multiplicación de creadores de noticias que permiten los medios digitales como las redes sociales. Todos podemos contar algo sobre lo que pasa. Las noticias falsas es un género de la desinformación, que es cuando la desinformación llega a un medio o a algo que se parece a un medio, porque lo que busca las noticias falsas o las fake news es disfrazarse de noticias. Y refiere no solo a contenidos fabricados, que lo que buscan es engañar al público o a los ciudadanos, sino también a veces contenidos verdaderos pero sacados de contexto, por ejemplo una foto o un video de otro país o de otro momento histórico que se hace circular sin aclarar, que no corresponde al momento o al día en el que está circulando. Suele adoptar el formato de un medio, a veces le cambian una palabra a un medio o una letra o copia el layout de algún medio importante para presentar una versión que nunca es del todo falsa. Para que la noticia falsa sea eficiente, tiene que tener algún viso de credibilidad. Tienen algunos componentes, en general componentes emocionales,
que nos generan o mucha bronca o mucha tristeza, que nos hacen a veces empatizar o con ese video o con esa imagen o con esa historia que cuentan en un texto, y muchas veces nuestro dedo funciona con el compartir antes que activemos nuestra capacidad de reflexión o capacidad crítica de ponernos a pensar si eso efectivamente es así o no. Lo que uno se tendría que preguntar es quién tiene autoridad y credibilidad para dar esa información, ¿no? Es quizás el género más popularizado, pero es apenas una parte del gran fenómeno de la desinformación. Consecuencias de las noticias falsas. Uno toma decisiones en función de la información con la que cuenta o que recibe. Cuando uno dice toma decisiones hasta en las cosas más chiquitas, desde cómo me visto en función del clima que creo que va a ser durante el día, hasta si me cuido o no frente a un virus como la pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, las noticias tienen una importancia realmente relevante en las sociedades porque nosotros tomamos decisiones en función de eso, pero además construimos la forma de entender el mundo que nos rodea y las cosas que pasan a partir de las informaciones que recibimos, ¿no? Esto puede generar corrientes de opinión, favorables o desfavorables, pero generalmente desfavorables, por lo menos en lo que uno observa, ¿no? Y por otro lado puede llegar a generar serias confusiones en la opinión pública en su conjunto acerca de la realidad. No sé si la realidad es lo que está en las redes o lo que estamos viviendo el día a día, ¿no? Tener información certera respecto de lo que pasa es muy importante, ¿no? Y el impacto de informaciones falsas o noticias falsas, para ser más precisos, también es significativo en la construcción de nuestra vida cotidiana, no solamente en la toma de decisiones respecto de un gobierno, una empresa o una institución, sino en nuestra vida cotidiana. Y lo otro que me parece preocupante es que genera un gran canibalismo en la ciudadanía, es decir, genera el odio. Atentados que se han dado últimamente en Europa son reflejados por la viralización de determinadas imágenes de fanatismo y, por ejemplo, esto puede llegar a generar, bueno, esta famosa grieta u odio entre los propios ciudadanos, ¿no? ¿Cómo combatirlas? Yo creo que haciéndose 3 preguntas simples, ¿no? ¿Quién dice esto que me llega? Es decir, ¿quién es mi fuente de información? ¿Qué datos me aporta? ¿Y dónde está publicado? Esto, o sea, no sirve más decir, lo dijo la tele y por eso mucha gente decía, esto lo escuché en la tele. Bueno, ¿en la tele? ¿En qué tele? ¿Qué periodista? ¿Qué medio? Lo dijo la radio. Y después preguntarnos si es algo que nos llama mucho la atención, si lo puedo corroborar con otra fuente. Hoy en la sociedad en que vivimos eso es muy fácil. Solamente buscando otro medio, otra fuente o consultando a una persona que nosotros consideramos que es creíble, podemos chequear si esa información y esa noticia que nos llega es verdadera o es falsa, ¿no? El trabajo no es combatir las noticias falsas, sino es generar sistemas confiables de información. No es estar todo el tiempo señalando aquello en lo que no tenemos que creer. Lo que podría aportarse para la construcción de ciudadanía y para tener una mejor calidad de democracia son sistemas de información confiable. La noticia que está publicada en un medio se supone que no es un rumor, ¿no? El rumor es lo que circula sin tener certeza respecto de su fuente. Es lo que nosotros decimos con particular atención en el contexto de pandemia, porque circulan muchos contenidos vinculados a cuestiones de salud que pueden poner en peligro nuestra vida, es que reemplacemos ese típico comparto por las dudas, ¿no? Te llega en un grupo de amigos o en un grupo de familia un contenido y te genera algo de sospecha, pero bueno, por las dudas lo comparto, ¿no? Mucha gente dice eso. La propuesta que hacemos desde Chequeado, desde que empezó la pandemia, es reemplacemos el comparto por las dudas por el por las dudas no comparto.
Y generan muchos conflictos en función de mentiras, en función de frases fuera de contextos, digamos, en notas que tienen tiempo atrás y que no se condicen con la realidad. Bueno, en fin, y ahora se le ha sumado nueva tecnología en la edición, por ejemplo, de audios, edición de imágenes que hacen confundir a muchísima gente. Hay que tratar de escuchar muchas voces. O sea, si nosotros solo leemos información de grupos, personas, instituciones que piensan como uno, nos vamos encerrando en una burbuja informativa que solo valida lo que nosotros creemos que pasa y no nos permite salir de esa burbuja o de esa burbuja de cristal, ¿no? Entonces es muy importante leer distintas fuentes, hacer el esfuerzo incluso de escuchar a los que no piensan como uno, porque ahí está de nuevo esta libertad de expresión que nos permite tener una mirada más completa de lo que pasa y no encerrarnos en lo que nosotros solamente creemos. La desinformación no solo se refiere, como en el contexto de pandemia, a cuestiones vinculadas a la salud, que como decía, pueden poner a veces en riesgo nuestra vida cuando nos plantean un falso tratamiento, una falsa cura, una falsa medida de cuidado, sino que también, como ustedes saben, la desinformación puede referir a otros temas. Los que nos dedicamos a chequear, miramos dos cosas cuando nos llega un contenido que nos resulta sospechoso o le resulta sospechoso a alguien de nuestra comunidad y nos lo envía. Miramos lo que llamamos el grado de viralidad, o sea, cuánto circuló, cuánto se expandió en las redes sociales abiertas, en WhatsApp o redes de mensajería instantánea. Eso es más difícil porque no nos permite de manera transparente poder ver el grado de circulación de ese contenido. Entonces, por un lado miramos viralidad y por otro lado miramos el posible efecto nocivo de ese contenido. Yo creo que la responsabilidad ciudadana tiene que ver fundamentalmente con el chequeo de la información. Yo sé que uno va a decir, bueno, pero ¿cómo chequeo esto? Tengo que parar tanto tiempo, tengo que dedicarme a cotejar esta información. Hoy en día hay muchas cosas que están publicadas en Internet y que son oficiales, que son datos oficiales, ¿no? Es decir, donde uno puede acceder a páginas donde hay determinada información, decretos. Pedirle a un ciudadano que, bueno, que se tome el trabajo de ser su propio investigador del tema es muy difícil también. ¿Qué es una fuente confiable? El nacimiento de la prensa estuvo vinculado desde sus orígenes con la necesidad de tener información o de conocer lo que pasa, fuertemente vinculado a la sociedad moderna que necesitaba y cuestionaba la forma en que se tomaban las decisiones en ámbitos cerrados. Y por supuesto eso en los sistemas democráticos se consolida como un derecho, ¿no? El derecho a la prensa, que está muy relacionado con otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. Es decir, el derecho a que haya instituciones como la prensa que han desarrollado mecanismos específicos para validar la información que se publica, pero también el derecho de todos los ciudadanos a acceder a distintas fuentes de información y a tener libertad de expresar y decir lo que pasa. Yo sigo confiando en los medios tradicionales. En cierta forma garantiza, por llamarlo de alguna manera, es que tiene nombre, apellido, tiene la firma de quien produce un artículo periodístico, por ejemplo. Hay una empresa detrás que se hace responsable de lo que se dice y lo que no se dice. Bueno, en fin, hay una serie de circunstancias que uno lo ve desde una responsabilidad de carne y hueso de quien está emitiendo una información o una opinión. En una red social cualquiera puede escribir o plantear lo que se le ocurra. También esto pone en valor el rol del periodismo, la importancia del periodismo, y por qué no preguntarnos, bueno, si todos finalmente somos productores de noticias, un poco periodistas, bueno, cumplir con esas normas que el periodismo, o las normas básicas que el periodismo tiene respecto a, por ejemplo, la objetividad, porque la verdad, uno nunca absolutamente, la verdad absoluta no existe, es decir, como pararse frente a lo que miro, tratar de confirmarlo, hablar de hechos, no de opiniones, separar lo que sucede de lo que nosotros opinamos sobre eso, trabajar con responsabilidad cuando uno produce información y uno, por ejemplo,
cuando envía por WhatsApp algo que le llega, pensar primero qué efecto puede generar en el otro y si yo no estoy tan seguro de dónde viene esa información. Y finalmente ser transparente. La transparencia es central, saber desde dónde se habla y con qué información yo estoy dando esta noticia, ¿no? Uno tiene que ver cuál es la fuente que abre sus datos, que permite analizarlos, compartirlos, que devela de dónde los toma y que se presenta al servicio de la comunidad. Dosificación de la información. Ahí voy a tomar una frase que es muy interesante de Adriana Amado, que ella habla de hacer dieta informativa, ¿no? Sobre todo en situaciones de crisis o de emergencia como la que estamos viviendo, donde todo esto se vuelve más relevante, ¿no? Porque piensen que nosotros, respecto de la pandemia, por ejemplo, bueno, ahí se ponen en juego estas cuestiones, porque esta falta de credibilidad en los que dan noticias o incluso en las autoridades, en los gobiernos, genera más problemas para la gestión de una crisis, de una emergencia como la que estamos viviendo. Porque si uno, y lo vemos hoy en lo que sucede, o sea, cuando uno no cree en lo que le dicen, entonces tampoco le hace caso, o sea, tampoco toma decisiones o actúa en función de lo que está pasando. Se puede construir un mundo en donde, por ejemplo, creemos que el virus no existe, o que no nos vamos a contagiar, o que en realidad todo lo que están diciendo es una mentira para tapar otra cosa. Y mientras tanto estamos viendo que el virus no solo existe, sino que en este momento en la provincia de Santa Fe estamos en un momento más alto de contagiosidad, donde más deberíamos tener medidas de precaución, y sin embargo, como se cuela todo esto en el medio, mucha gente desconfía y por lo tanto hace otras cosas, o cosas que lo ponen en riesgo. A mí me gusta mucho la idea de dieta informativa, porque pasa con la información falsa o la propaganda, que es como la comida chatarra, es muy atractiva, es muy apetitosa, nos da ganas de comer, pero sabemos que nos va a hacer mal. Pero aún así no evitamos a veces comer algo que no nos conviene. Entonces uno, ¿qué hace con la dieta? Empieza a entrenar el cuerpo y la elección para elegir aquello que le hace mejor. Con la información pasa lo mismo. Yo suelo tomar algunos consejos que recomendó en un libro que se llama Pensar con otros, la bióloga e investigadora del CONICET Guadalupe Nogués. Es un libro que editaron los colegas del Gato y la Caja. Guadalupe dice, uno, que hacer el ejercicio de reconocer los propios sesgos de cada uno para saber en cuáles temas estamos más jugados y donde probablemente seamos como víctimas más fáciles de compartir contenido no fidedigno, es una manera de cuidarnos. Es decidir cómo y cuándo me voy a informar de lo que pasa, ¿no? Cosas que uno a lo mejor las tenía incorporadas, pero frente a esta cantidad de información que existe, está bueno tomar esa decisión, racionalizarlo, ¿no? Entonces decir, bueno, sobre todo en una situación de emergencia, yo no puedo no informarme de lo que pasa. Ahora, tampoco puedo estar todo el día informándome, porque seguramente, primero que no se genera tanta novedad durante todo el día, y segundo que eso me va a impactar en mi vida cotidiana, negativamente. Si dedicáramos 20 segundos antes de leer la noticia a evaluar quién la escribió, dónde fue publicada, cuántas fuentes tiene, uno empezaría a mejorar la calidad de información que ingresa. Si estamos en redes sociales, seguir conscientemente y adrede a gente que piense distinto a nosotros, pero no un poquito distinto, muy distinto. O sea, necesitamos no perder la capacidad de escuchar al otro, de escuchar los tonos, de escuchar las razones, porque en este contexto donde cada uno de nosotros vemos, según van definiendo algoritmos poco transparentes, qué suponen que es lo que más nos interesa, necesitamos hacer el ejercicio de poder ver a otros no tan parecidos a nosotros, para no quedarnos en esas burbujas
que en determinado momento nos hace como ir acortando nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de entender al diferente. Pensarlo como una dieta, elegir qué comer, a qué hora, cómo, cuándo, tener un ritmo. Entonces uno puede decir, bueno, me informo a la mañana por este medio o por estos 2 medios, escucho este otro medio. A la noche miro esta otra información o busco esta otra información. No se recomienda estar todo el tiempo pendiente de la última noticia, del último dato. O sea, decidí si te informás en la mañana y en la noche, en la mañana y en la tarde, no necesariamente antes de irte a dormir. Como definí una manera en la que te vas a asegurar, según a qué te dediques, según tu tipo de tarea o tu momento en la vida, cómo vas a mantenerte informado. La credibilidad no es solo un problema de los medios. Nosotros, como difusores de la mayor parte de la información, la gente lee más noticias por las recomendaciones o por lo que comparten los demás en las redes que por entrar a un portal y leer, ¿no?, las noticias de un solo medio. Tenemos que entender además que la información de calidad no es solo la que consumimos, sino que la que compartimos, porque eso va a hablar mucho más de nuestros criterios y de nuestra credibilidad que cualquier otra cosa. La comunicación se volvió omnipresente y casi una obligación. Estamos hipercomunicados y superconectados, más que nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, muchas veces nos sentimos incomunicados. Así como la información es necesaria, en exceso también puede ser peligrosa. Viviendo la sociedad de la información, ¿no deberíamos avanzar hacia la sociedad del conocimiento verificado?